Borjas García, quien es directora en tanatología en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, AC, con la ponencia Desafíos emocionales en el diagnóstico de la pérdida de la función renal. Antes de darle la bienvenida a la doctora, me permito leer una pequeña semblanza para conocer un poco más sobre nuestra ponente del día de hoy. Ella es doctora en tanatología, máster en psicoterapia existencial integrativa, investigadora en tanatología fenomenológica, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC. En cuanto a su trayectoria, cuenta con un diplomado en tanatología clínica, fundadora y presidenta, como bien lo mencioné. Leí de otra noticia, como que hay mucha interferencia de ese lado. Algo pasó. ¿Me escuchan bien? Aquí ya la escuchamos hasta directora del colegio. Ok, perfecto. En cuanto a su trayectoria, cuenta con un diplomado en tanatología clínica familiar y tanatología educativa, desarrollo humano, inteligencia emocional, evaluación infantil y certificación en psicofisiología aplicada. Igualmente es fundadora, presidente, como ya se mencionó, y psicoterapeuta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología AC, fundadora de la Red de Terapeutas de Duelo en México. Organizó asimismo el primer Congreso Internacional de Tanatología en Tamaulipas y el primer Congreso de Duelo. Con la AMPITAC instituyó la celebración del Día del Tanálogo el 3 de noviembre de cada año. Realizó estudios de investigación e innovación en duelo anticipado, tanatología médica y tanatología fenomenológica. Participó como tallerista en el 7º Congreso Binacional de Psicología. Recibió reconocimiento de la Red de Universidades Laureate Internacional. Impartió el diplomado de tanatología en la Universidad del Valle de México y participó en el Congreso Internacional de Duelo con la doctora Nancy O'Connor. Por esta gran trayectoria y por supuesto que es una especialidad en cuanto a la tanatología, le damos una calurosa bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora María Guadalupe Borjas García. ¿Nos escucha, doctora? Sí, ya estoy por aquí. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, vamos a continuar aquí en el Congreso. Nada más quiero saber si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Excelente. Ahorita les voy a poner unas láminas. Yo creo que la ponencia que voy a dar acerca de los desafíos que tiene el paciente con insuficiencia renal o con disfunción renal desde el inicio, va a responder una pregunta que regularmente nos estamos haciendo. ¿Por qué una persona, cuando le dicen que tiene disfunción renal, no quiere la diálisis o no quiere el proceso de hemodiálisis? Muchas veces se quedan pues sí, ya sé, y no, pues déjelo así y pues hasta que Dios quiera, ¿no? Entonces, y es muy importante que precisamente las personas que estamos estudiando o trabajando con pacientes nefróticos, nosotros sepamos cómo trabajar esta parte emocional del paciente, porque pues primero es una negación, es una resistencia al cambio, pero va a traer un detrimento a su vida. O sea, lo que estamos buscando es una terapia sustitutiva y paliativa, porque pues va a seguir degenerando, ¿sí? Entonces, pues, esa pregunta yo creo que va a ser la que vamos a tener muy presente en lo que es esta plática que voy a tener con ustedes. Y pues bueno, permítanme compartirles las diapositivas. ¿Ya se está compartiendo en la pantalla? Así es, se puede visualizar perfectamente, doctora. El tema de desafíos emocionales ante el diagnóstico de la pérdida de la función renal. Para cuando nosotros llegamos al diagnóstico, lo ideal sería que lleguemos, como dijo
la compañera nutrióloga, ¿no? De que, bueno, y otros lo han estado mencionando, médicos y enfermeros, acerca de que ojalá teniendo un diagnóstico de diabetes e hipertensión, se hiciera un estudio por año de lo que es la función renal, pero lamentablemente no tenemos esa cultura de prevención y entonces vamos cuando tenemos síntomas. Y si la disfunción renal es silenciosa, pues imagínense cómo es que llega el paciente a pedir ayuda. O sea, ya llega en un estado en donde no se puede hacer mucho. Por eso es que la enfermedad renal crónica, en lugar de ser como de larga duración, es de corta duración, porque cuando llegan ya en un estado que ya no se puede hacer mucho, ¿no? En un estado ya avanzado de la enfermedad. Bueno, no quiero obviar, o sea, como ustedes son estudiantes de enfermería, enfermeros, médicos, y no quiero obviar como, es que ya lo saben, entonces vamos a ver desde lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Porque puede ser también que este congreso sirva para prevenir en personas que no están tan conectados al tema de lo que es la función renal, ya que estamos abiertos al público en general en Facebook. Por ahí está el congreso público. Entonces puede tal vez también servir como una manera de prevención personal a muchas personas que no tengan todo el contexto médico de lo que es la disfunción renal. Entonces, básicamente, los pacientes con insuficiencia renal crónica van a tener la pérdida de estas funciones, que es la función de los riñones. Mantienen el equilibrio del agua, las sales y las sales minerales de nuestro organismo. Mantienen el equilibrio de ácidos y bases, eso es lo que han estado diciendo. Estimulan la producción de los glóbulos rojos, regulan la presión sanguínea, equilibran el calcio en los huesos, limpian el cuerpo de productos de desecho como ácidos, drogas, venenos, etc. Y ayudan al organismo al aprovechamiento de la vitamina D. La insuficiencia renal crónica se conoce con este nombre a la incapacidad de los riñones para realizar sus funciones normales de retirar el líquido y los productos de desecho de la sangre. Aquí hay un punto muy importante. Su evolución es irreversible, a diferencia de la insuficiencia renal aguda. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda puede ser que de momento es como de un síntoma de una disfunción del riñón, va y se atiende y la persona pues traía algo que se puede retirar, algo que se puede operar, algo que se puede remediar y la función renal continúa. Esa sería la diferencia, que no es degenerativo ni es crónico. Y la insuficiencia renal crónica es la que va a enfrentar más desafíos, porque estaríamos hablando de que hay las alternativas, que son sustitutos de la función renal, pero que no van a mejorar su función renal hasta donde esté. O sea, van a mejorar su calidad de vida o van a hacer que ya no avance y ahí se va a detener. Y probablemente tenga una mejoría, pero no va a ser como pues, gran mejoría, ¿no? Entonces, por eso es crónico, o sea, porque va degenerando, va crónicamente, o sea, se va desgastando el riñón. Y entonces estas terapias alternativas pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un poquito más de conciencia con los familiares, porque el familiar es como que, bueno, médico, hazte cargo, a ver, dime qué le tengo que poner para que mi familiar ya esté bien, ¿no? No saben que va a ser un gran camino. Y los que más o menos lo logran ver a la distancia son como que le ponen más trabas. Y esta pregunta que hacíamos al inicio de por qué la persona no acepta lo que es la diálisis o la hemodiálisis puede ser por mucho desconocimiento sobre la enfermedad, porque no sabe, por ejemplo, todo lo que puede desgastarse su familiar en poco tiempo sin un tratamiento. No sabe también las consecuencias físicas, emocionales y de desgaste familiar que puede traer que la insuficiencia renal no se trate. Entonces, por eso es importante que consideremos los tratamientos alternativos como son la diálisis y la hemodiálisis,
para lo que es la insuficiencia renal crónica. Ahora, nosotros estamos culturalmente ubicados en México, y en México, así como las tortillas están en cada comida, las bebidas gaseosas y las que no hacen bien al riñón están también en cada comida. Bebidas azucaradas con exceso de azúcares, bebidas que van cada vez acercándose más al ser humano desde etapas más tempranas, ¿no? O sea, desde que somos niños, desde 3, 4 años ya le están dando al niño su refresco o su jugo, y eso va haciendo que nosotros seamos propensos a la diabetes, propensos a lo que es la insuficiencia renal como parte de las enfermedades del mexicano, ¿no? Entonces ya tendríamos que tener más conocimiento de esto. La insuficiencia tiene varias etapas y el tratamiento dependerá del grado de disminución de la función de los riñones y será específico para cada paciente. Eso también ya lo habían dicho y hay que hacer hincapié precisamente en eso, porque luego podemos decir, ay, no, pues le va a pasar lo mismo que le pasó a la vecina. O sea, no. Cada persona tiene su propio avance, su propia evolución en la enfermedad. De acuerdo con NOVAC, en el 2008 aproximadamente más de 1,5 millones de personas estaban padeciendo la enfermedad renal. Más de 1,5 millones de personas con enfermedad renal alrededor del mundo son tratadas con diálisis. De esa proporción, 350,000 se hallan solamente en Estados Unidos. Luego también tenemos que la calidad del agua no es tan buena. Ahora más que se han generalizado las fuentecitas de los botellones, ¿no? Donde obtenemos agua más barata, a lo mejor 5 pesos, 10 pesos, vamos a conocer el botellón por ahí, pero la calidad de esa agua a lo mejor no sea tan buena. Eso más los refrescos y todo eso, pues, y el antecedente de diabetes y obesidad en México van a hacer que la insuficiencia renal crónica sea la enfermedad, o sea, del futuro de los mexicanos, ¿no? O sea, vas a saber entonces como que vas hacia la parte ya mayor de tu vida y vas a tener que enfrentar esta enfermedad. Entonces, en México más de 100,000 personas padecen insuficiencia renal crónica, y esto es una estadística de la Fundación Mexicana del Riñón. En el 2005, pudiéramos ahorita tener datos más actuales y con más cifras, ¿no? Las manifestaciones de la insuficiencia renal crónica es dificultad para respirar, lo mencionaba el médico, el dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, vómito y comezón. Cuando hay una descompensación, entonces la persona se sentirá cansada, confundida, con alteraciones del estado de conciencia, irritabilidad, fatiga, edema, hinchazón de párpados, ojos, piernas. Entonces, para las personas que no están muy familiarizadas con la insuficiencia renal, como decíamos, es una enfermedad silenciosa y cuando se ve, lo vemos por este tipo de síntomas. Sin embargo, la persona va teniendo esta hinchazón a nivel de los párpados y su rostro es muy característico. Y puede también que ya tenga una situación por ahí, como lo decían, de anemia o de que le esté haciendo falta la eritroproyetina. Y entonces lo que va a tener van a ser síntomas, como decía, y comezón. La comezón empieza les empieza a dar en las piernas o en los brazos y les empiezan a salir moretones. La piel se nota como deshidratada y muy, muy delgadita, de tal manera que él está dando ya síntomas de que hay algo por ahí. En algunas personas con diabetes también empieza a perder la vista y después de eso continúa con la pérdida de la función renal. En las alternativas de tratamiento para la insuficiencia renal crónica tenemos la terapia renal sustitutiva, precisamente que es la diálisis peritoneal ambulatoria o la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Ya hablaron de esos tipos de diálisis. Y la hemodiálisis y por último el trasplante renal. Ahora, hay personas que se les hace muy fácil pensar, ay, pues si me falla el riñón, un trasplante. En primer lugar, no es económico. En segundo, tiene que haber muchos estudios alrededor para que puedas
tener una coincidencia con alguien que te pueda donar. En tercero, la cultura de donación de órganos está muy en pañales en México. A pesar de que tenemos cifras importantes, todavía hace falta mucha cultura en cuanto a la donación de órganos. Entonces, por ejemplo, de un trasplante de riñón de donante vivo puede ser a lo mejor más fácil porque pues tienes a tu familiar que te puede donar el riñón, pero que sea así como, o sea, está ahí para mí, no quiere decir que sea fácil en cuanto al tratamiento, al procedimiento y a los costos. El trasplante renal de donador cadavérico todavía es más difícil, pero en algunas ocasiones se logra hacer esas coincidencias. No hay una lista de espera, hay una base de datos porque tiene que coincidir tipo de sangre y tipo de funciones químicas del organismo para que pueda recibir ese riñón. Entonces, para llegar a un trasplante renal, en pocas palabras, está complicado. Y lo que el médico ofrece como primera terapia sustitutiva, entonces, es lo que está más a la mano, que es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. De la diálisis peritoneal puede que ofrezca la peritoneal ambulatoria o la continua ambulatoria, que la continua ambulatoria, que es la que se da cada 6 horas, o cada 4 o cada 6, es la más sencilla de llevar en casa, por eso es la que vemos con mayor facilidad en las familias. Y entonces decían por ahí, tienen que ser las bolsas de Baxter, ¿no? De acuerdo a lo que es el catéter que tiene por ahí en el peritoneo, tiene que coincidir también eso. Y es más sencilla ese tipo de diálisis que la diálisis peritoneal ambulatoria, que puede ser a lo mejor más cómoda, pero que necesita de una máquina cicladora. Y aparte, se tiene que evaluar la salud del paciente, en qué condición viene para que pueda ser, se le pueda dar esa orientación. Y bueno, desde aquí empiezan ya entonces, cuando se da el diagnóstico de que tiene una insuficiencia renal y crónica, vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica, aquí es donde empiezan los desafíos emocionales para el paciente. Porque desde el inicio, primero se tiene que tener ese diagnóstico de que necesitas la diálisis y entonces vienen los requisitos para ser incluido en un programa de diálisis peritoneal ambulatoria o continua ambulatoria. Regularmente piensan, ay no, pues entonces si ya le detectaron la diálisis, ahora va a ser sencillo, ¿no? Que nos atiendan. Ahora lo que sigue entonces es que le den la diálisis. Bueno, pues todavía ahí hay otro tiempo que va a tener que esperar. ¿Por qué? Porque por la saturación que habíamos hablado de pacientes con diálisis y hemodiálisis, tienen que esperar turno en los servicios, por ejemplo, públicos como Seguro Social, donde los ofrezcan. Si va a un servicio público como un hospital general, los costos son semanales y estamos hablando de 1,500, 2,000, 2,500 pesos. Entonces, si van a una clínica, los costos se elevan, 5,000, 6,000. Ahorita a lo mejor no estaría muy bien hablar de números, pero quiero que se den una idea más o menos de la complicación, primero económica, después de tiempo, después de espacio, y entonces no es nada más una parte emocional en donde el paciente diga, no, pues es que no quiero ese procedimiento, ¿sí? Sino que va a ser toda una, como, pues, vía crucis, ¿no? Todo un camino que va a tener que ir con su familiar, porque para esto la persona con insuficiencia renal, pues por lo que estábamos hablando hace rato con los otros ponentes, ya si ustedes están dando cuenta o imaginando de la complejidad que tiene incluso a veces para levantarse, para caminar o para tener claridad mental, porque uno de los síntomas también es la confusión, otro es la debilidad. Entonces va a tener que ir con un acompañante y a este acompañante se le va a capacitar para que pueda poner y saber poner y quitar la diálisis en casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de los desafíos emocionales, tenemos que centrarnos no en el paciente renal, sino en su conjunto y ver a la familia como el paciente, no al paciente como individuo, que es mi paciente. Ay, no, tenemos ahí que
yo creo que tener un poquito más de tiempo y ahí un trabajo multidisciplinario entre el nefrólogo, los enfermeros, el trabajador social, el, el servicio de salud emocional, que estén todos alrededor para precisamente dar este soporte a la familia, porque va hacia un camino bastante difícil en cuanto a tiempos, tratamiento, o sea, va a ser algo fuera de la rutina, va a ser algo que los va a hacer cambiar a lo mejor de horarios, los va a hacer dejar algún trabajo o tener otro trabajo, los va a hacer como estar alrededor del paciente, ¿sí? Entonces, desde ahí ya empiezan los desafíos, empiezan los requisitos para ser incluidos en un programa de diálisis peritoneal ambulatoria y de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Estar alrededor del paciente, ¿sí? El primer desafío emocional sería desde ahí empiezan a ser incluidos en un programa de diálisis. Ahí tienen alguien. Ay, disculpe que le interrumpa. Neri, a favor de apagar su micrófono, Neri, por favor. Bien, entonces ya los desafíos emocionales, el primer desafío emocional es aceptar el procedimiento, pero como les decía, no es nada más de que el paciente se niegue o que no quiera. Me tocó, por ejemplo, ver a alguna paciente femenino que ya no veía, tenía diabetes y ya tenía el desgaste a nivel visual. Y entonces llega a un diagnóstico de insuficiencia renal y dice, no, pues es que yo no lo quiero. Y entonces en la entrevista, ¿verdad? Que se hace quería ver por qué no quiere ese procedimiento. Y entonces dice, ¿verdad? Mira, yo no veo y mis familiares no están para mí. O sea, casi dice, estoy sola todo el día. Yo busco hacerme la comida, busco hacerme esto, busco hacerme lo otro. Dice, pero con una diálisis va a ser muy incómodo para mí y luego aparte, si se me pasa, no voy a tener la forma de ver y tener los cuidados para que no se me infecte. De tal manera que voy a tener más riesgo de morir en un corto plazo que si tuviera la diálisis con una mejor calidad de vida. Y entonces ahí, por ejemplo, si no puedes comprometer a la familia, la persona no tiene muchos recursos para salir adelante, ¿sí? Ese es uno de los desafíos emocionales más fuertes en lo que es la insuficiencia renal, que la familia se comprometa. Porque luego también tenemos otros casos en donde ya tiene la persona, pues, tiene sus cuidados alimenticios, tiene su diálisis y todo, ¿no? Y se está cuidando, come puras claritas de huevo, sus vegetales y todo, pero entonces la familia llega el viernes y pues, ¿qué creen? Una carnita asada, ¿no? Y pues ahí está el paciente. Y pues está la convivencia y ándale, vamos a comer un pedacito de carne, no pasa nada. Ahí está. Y luego el domingo llegan con la barbacoa. Y pues la barbacoa no es nada sin el refresco. Entonces, ¿de qué sirven los cuidados de entre semanas? O sea, sí le van a disminuir algo, pero si la familia no se compromete, va a estar en una lucha constante por seguir sus procedimientos, pero va a ser una lucha bastante difícil, porque la persona es consciente, le siguen gustando todas las cosas, simplemente su riñón no está funcionando. Y entonces, pues a lo mejor le va a ganar la situación de querer probar aquello que pues huele ahí, huele delicioso y está ahí disponible, ¿no? O sea, y hasta le están insistiendo que vaya. Entonces, va a ser muy importante que la familia se comprometa o al menos uno de los miembros de la familia acuda con el paciente y sea comprometido en el cuidado de su familiar. Ahí está como punto número 2, la disponibilidad del paciente y familiar para recibir la orientación, es lo que les decía, incluso para como requisito te piden a una persona, y si la persona no tiene a su familiar que vaya, pues no se le puede, ya no se puede incluir en las personas que se están seleccionando para tener este beneficio de diálisis por medio de seguro social o de alguna institución. En la tercera sería la asignación de un área física para su tratamiento. Lo que les piden a los familiares es que desocupen un cuarto. ¿Para qué? Para que esté totalmente limpio, para que tenga sus paredes blancas con pintura de aceite, si se puede, para poder lavarlas, donde nada más esté la cama, la diálisis, el horno de microondas, que no se use para otra cosa más que para la diálisis, que haya un cuadernito de anotaciones. O sea, requiere un tratamiento bastante específico
sí es muy buena la diálisis, sí hace que el paciente viva de una mejor manera lo crónico que le quede, ¿sí? 1 año, 2 años, o sea, sí viene a tener una recuperación bastante importante, pero sí requiere de bastante cuidado y paciencia del familiar, ¿sí? Entonces, a veces se les pide que tengan un cuarto específico y la familia cuenta con 2 cuartos en la casa. Entonces, ahí ya hay otro problema, ¿sí? Ahora, a veces les entregan las cajas del material y les piden que las tengan bajo techo mínimo, un lugar donde no estén expuestas. Y a veces la familia no tiene ni siquiera ese espacio. Entonces, con estos 3 requisitos para ser incluido en un programa de diálisis, ahí ya hay desafíos emocionales fuertes y ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de los desafíos emocionales directos, como son, por ejemplo, la resistencia al cambio, la tristeza que la persona siente, la depresión que puede ir ahí de la mano. Y no estamos hablando de eso porque simplemente el ser humano no se divide en la parte emocional y la parte física. El ser humano es un ser integral, ¿sí? Entonces, si físicamente está mal, no come, no duerme y siente dolor, pues emocionalmente, obviamente está mal, ¿sí? Y entonces necesitamos que la parte física primero se ponga bien para entonces atender también la parte emocional o trabajarles en conjunto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros vemos pacientes nefróticos con depresión severa. Sí, ¿por qué? Porque dijimos que uno de los síntomas de la insuficiencia renal es la fatiga. Entonces la persona no se quiere levantar porque duerme y no descansa. ¿Y qué creen? Pues esos son los mismos síntomas de una depresión. Pero entonces no sabes si es parte de la insuficiencia renal o si es parte de que la persona se está deprimiendo. O si se deprimió primero y luego se puso inmunodepresivo. ¿Eh? O sea, le bajó el sistema inmune y entonces por eso vino la insuficiencia renal. O sea, no es como que esto primero y esto después, o sea, es un conjunto. La persona está enfrentando, aparte del dolor físico, el dolor emocional. ¿Por qué? Pues porque está perdiendo funciones físicas, está perdiendo economía, está perdiendo horarios, está viendo caras, porque hijo, me toca la diálisis, ayúdame. Hijo, llévame al baño. Hijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir. O sea, entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ver todo el conjunto de la situación de un paciente con insuficiencia renal. La diálisis peritoneal con máquina cicladora, pues ahí tenemos un dibujito que dice se realiza en el hogar, auxiliado de una máquina cicladora de manejo sencillo. Llevará a cabo el tratamiento de forma automatizada y en un horario conveniente. Tendrá más tiempo disponible para su trabajo, familia y actividades sociales. Es eficiente, segura, fácil de operar, ocupa poco espacio. En el caso de la máquina cicladora, hay personas que sí, cuando tienen menor evolución, ellos mismos pueden estar atendiéndose y se conectan durante la noche y en el día se van a trabajar, pueden ser funcionales, pero mucho va a depender de la evolución del paciente. Y bueno, de la diálisis peritoneal continua ambulatoria que estábamos hablando, aquí, por ejemplo, otra vez les vuelvo a decir, diálisis, proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de productos tóxicos a través de la solución dializante. Peritoneal, en este procedimiento se toma el peritoneo como filtro para extraer los desechos. Continua, se realiza en forma continua, siempre el líquido en la cavidad. Y ambulatoria, usted puede realizar sus actividades una vez realizado su procedimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía en donde vemos un paciente ya más o menos unos 48 años. ¿Y quién creen que es el que le pone la diálisis? Su familiar, el niño. El niño, así es. Y entonces, ¿por qué? Porque la mamá es la que tiene que salir a trabajar, porque él pues no puede trabajar. Entonces, alguien tiene que trabajar y entonces este tipo de casos son reales. O sea, no es como la parte ideal, ¿no? La parte bonita de que, sí, mira, todo funciona. Hay un conjunto de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Aquí está otra, por ejemplo, estas personas que tenían
ahí sus cajas Baxter, pues trabajaban en el tianguis. ¿Sí? ¿Y dónde van a poner las cajas? Y luego les encontraron un lugarcito afuera, están afuera, tapados con unas toallas. ¿Sí? Y las otras cajas entre toda la ropa que venden. Estas son situaciones reales. Esto sería como que el ideal, las características del lugar, ¿no? Hay paredes aplanadas y lisas, la puerta siempre debe permanecer cerrada, un tripié, ventanas selladas, la palangana, se les pide que tengan un aire acondicionado, horno microondas, y eso para evitar infecciones, un lavado de las manos, ¿sí? Para evitar infecciones, para evitar otro tipo de complicaciones, sí, pero a veces la complejidad de la familia supera lo que nosotros podamos aconsejar. ¿Sí? Y hay que tenerlo en cuenta, nada más, para tratar de equilibrar la situación que vive la familia con lo que estamos recetando, con lo que nosotros estamos sugiriendo. En hemodiálisis, por ejemplo, que es también una terapia sustitutiva para tratar la insuficiencia renal, igualmente eficaz que la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis también se eliminan toxinas e impurezas que se encuentran en la sangre. Es necesaria una vía de acceso al torrente sanguíneo del paciente. La maquinita que está por un lado de la fotografía es el riñón artificial, lo que es la hemodiálisis. Por ahí yo estoy con unos años más anteriores, hace algunos añitos. Pero, por ejemplo, esta paciente que estaba ahí conmigo, era una paciente muy joven de 18 años. Ella falleció. Estuvo en un proceso de protocolo de donación de trasplante. Tenía más o menos, creo que unos 7 u 8 hermanos, pero ahí no hubo la oportunidad de que le donaran. Porque en lo que estaban pensando, en lo que se hablaba con la familia, en lo que que si sí, que si no, quién va a ser, cómo nos ponemos de acuerdo. Aquí la situación se empeoró y entonces pues falleció. ¿Sí? Y aquí eso es otra cosa, que a veces tendríamos que hablar claro en cuanto, en cuanto a lo que la familia puede acceder a la información. ¿Sí? Porque si ustedes, por ejemplo, le dicen al familiar, tiene un 97% o un 3% de probabilidades de que salga adelante, un 3%, y un 97% de que no, el familiar escucha que 3%, o un 1%, el familiar escucha que el 1%, ¿sí? Y entonces ahí es donde pierden tiempo en hacer los procedimientos que se requieren más inmediatos, ¿sí? Entonces también estamos ahí, otro factor, añádanle a lo que son las situaciones emocionales o los desafíos emocionales que los pacientes tienen que vivir, es el ajuste traumático. Para empezar, el diagnóstico es un trauma. ¿Por qué? Porque nos va a cambiar la vida, porque entonces sabes que es una enfermedad complicada, ok, y después viene el ajuste. El ajuste traumático es, ok, ya tenemos esta diagnóstico, ahora de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Ese ajuste traumático es donde ocurren todos los conflictos. No, tú quédate, no, yo me voy, no, pero es que tenemos que turnarnos, no, pero es que no me cargan la mano a mí, ¿sí? Como familiares, y esto es lo que decía, que tenemos que incluir a toda la familia, ¿sí? Porque va ahí en ese ajuste traumático es donde va a suceder esta parte de la adaptación de la pérdida que la familia acaba de sufrir. No ha fallecido su familiar, pero perdió funciones y perdió a su familiar totalmente consciente o al 100%. Y si este familiar tenía muchas funciones, como por ejemplo la abuelita que cuidaba a los nietos y la hija salía a trabajar, y ahora pues nada, ya no tiene quien le cuide los nietos y pues obviamente no tiene quien cocine, ni quien lave, ni nada, porque pues ella hacía todo eso para atender a los niños. Y ahora se le complica la situación porque aparte necesita cuidar a su mamá, necesita cuidar a los niños y necesita cuidar a su mamá. Y eso va a costar, porque si tiene seguro, está asegurada y tiene todos los medicamentos y todo, pero ¿quién va a cuidar a su mamá? ¿Sí? Y a veces cuando hay más hermanos, pues vienen ese tipo de complicaciones, ¿no? De que quién puede ser el que done, porque yo, porque tú, no es que mi esposa no quiere, no es que yo tengo hijos, no es que... Y muchas
situaciones de conflicto que pudieran a lo mejor aclararse con pláticas, aclararse con información. Entonces, toda la información que nosotros podamos dar a una persona con insuficiencia renal sobre la enfermedad va a ser educación, una psicoeducación, ¿sí? De lo que va más o menos a enfrentar, porque tampoco puedes saturar con información negativa a plantearles todo, no, pues mire, lo que va a vivir es esto y lo otro, o sea, no, porque todavía no lo han vivido ni te lo están pidiendo. Entonces, una explicación no pedida es agresión. Tenemos que cuidar eso y tener mucho tacto en cuanto a la información clara y veraz en el caso que estamos trabajando. De la hemodiálisis se obtiene mediante la implantación de un catéter de 2 vías o de una fístula arteriovenosa, que serán los conductos por donde pasa la sangre hacia el filtro. En este filtro la sangre se pone en contacto con líquido de diálisis, retirando las sustancias que se van acumulando a causa de la insuficiencia renal, la urea, creatinina, fosfato, por un tiempo de 3 a 5 horas, dependiendo de la necesidad de cada paciente. Esta terapia se efectúa de 2 a 3 veces por semana, de acuerdo a la prescripción médica, y se requiere una máquina especial llamada riñón artificial. Por ejemplo, en las salas de hemodiálisis, para los que trabajan, por ejemplo, en trabajo social o como enfermeros en esos tipos de salas de hemodiálisis, hay 3 horas en las que podríamos tener, por ejemplo, videos de información para los familiares, para que se estén instruyendo acerca de la enfermedad. O sea, estos términos que nosotros conocemos de peritoneo, de horas, de acidificación, de sustancias, los debería de saber el cuidador, ¿sí? Porque él va a estar manejando eso. Y bueno, tenemos una estadística de defunciones. Esto fue en agosto del 2014 a enero del 2015, una investigación que hice por ahí, en un centro hospitalario. Entonces, había una población actual ayer actual, en 2014, de diálisis peritoneal ambulatoria, de diálisis peritoneal con continua ambulatoria y de población de hemodiálisis. De hemodiálisis siempre va a haber 50, pero había 50 máquinas. De la población de diálisis peritoneal ambulatoria y la continua ambulatoria puede variar. Aquí teníamos 53, luego 72. Y aquí la situación que fui revisando fue por meses. Por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. La duración en tratamiento hasta la defunción, por ejemplo, de 55 pacientes, fallecieron 3 en agosto, uno de 2 años de evolución, con diálisis peritoneal ambulatoria, ¿sí? Que es la de máquina cicladora. Duró de 2 años, 1 año, 1 mes. Ok. En septiembre no hubo defunciones, en octubre hubo 2 defunciones, una de 6 meses de tratamiento y una de 1 mes. En noviembre hubo 3 defunciones, una de 7 meses, una de 4 meses y una de 1 mes. En diciembre hubo una de 2 años y en enero hubo 4, una de 2 años, 11 meses, 5 meses y 2 meses. Eso es lo que les decía, en base a investigación, los periodos más difíciles de la insuficiencia renal son después del diagnóstico, en el ajuste traumático, cuando la persona está adaptándose a esta nueva vida, y aquí tenemos los resultados. O sea, las defunciones, tenemos solamente 3 defunciones que duraron 2 años, como debería de durar el tratamiento, y todas las demás, 1 mes, 4 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses, ¿sí? Y 13 defunciones, o sea, de personas que tenían muy poquitos meses con el tratamiento de lo que es la diálisis peritoneal ambulatoria. Luego, en la diálisis peritoneal continua ambulatoria, está todavía la estadística un poquito más complicada. En agosto fallecieron 2 personas, una de 2 años de evolución, otra de 1 mes. En septiembre, una de 6 meses. En octubre, 4 personas, 2 de 7 meses y 2 de 8. En noviembre, una de 6 meses. En diciembre, dos de 2 meses. Y en enero, una de 1 año, 2 de 8 meses, otra de 6 meses, otra de 4 meses, otra de 2 meses y otra de 1 mes. Aquí fallecieron 2, 3, 4, 5, 6 personas. Que luego también,
por ahí que dicen, ¿verdad?, que en diciembre y enero son los meses más crudos para la insuficiencia renal, cuestiones de temperatura y cosas así. Entonces, aquí estamos comprobando esta parte que les decía acerca de que puede ser un buen tratamiento, ¿sí? Pero si se trabaja todo el conjunto alrededor. Porque si no se trabaja este conjunto alrededor, esto es lo que puede pasar. O sea, que son tratamientos, si deberían de durar 2 años, a 3, a 5 con hemodiálisis, ¿sí? Entonces, se reduce porque esta parte del ajuste, de la adaptación a la enfermedad o a vivir en este estado ya conectado o estarse dializando, no lo va a pasar la persona. Y entonces ahí es un área de oportunidad muy fuerte para médicos nefrólogos, para enfermeros nefrólogos y en nefrología y para trabajadores sociales y trabajadores de la salud emocional en estas primeras etapas del diagnóstico. Luego en hemodiálisis tenemos un poquito más, ahí tenemos que fallecieron 5 personas, 3 de 2 meses, 2 de 1 mes. Luego falleció 2, 3, 4, 5 personas, una de 1 año, una de 4 meses, otra de 2 meses y 2 de 1 semana. Fallecieron en octubre 2 personas más, una de 7 meses, una de 1 año, y en noviembre fallecieron 4, 3 de 1 semana y 1 de 5 años. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que le funcionó el tratamiento de larga duración a como está más o menos previsto en la parte médica. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente esta persona se ajustó muy bien a la dinámica que le proporcionó el tratamiento alternativo, pero que sí tenemos que ver que hay una complicación precisamente en esa adaptación al tratamiento, porque aunado a todo eso que platicamos de la parte emocional, tenemos la poca adherencia al tratamiento médico. Se les olvidan tomar las pastillas, o no se las toman a su tiempo, o no, no tienen cuidado adecuado, no van con un apunte, y tiene que ver con todo el conjunto, como dijimos, ¿sí? Y entonces, ahí en diciembre fallecieron 5 personas con 2 semanas de tratamiento. En la parte de la hemodiálisis, si ven, por ejemplo, están a las 2 semanas al mes, es porque es un poquito más complicado, más intrusivo lo que es el tratamiento por medio del catéter y porque va directo a la sangre. Entonces tiene que ver con situaciones también del corazón y el desgaste de la persona, y ahí, por ejemplo, pues vamos a regresarnos, ¿verdad?, lo que es el diagnóstico médico y lo que las posibilidades de tratamiento que le puedan dar, porque sí se tienen que tener más especificaciones de no tanto desgaste físico para entrar a un proceso de hemodiálisis, precisamente porque tiene sus complicaciones, ¿no? Pero que si puede tener mejores resultados, pues ahí tenemos un ejemplo de una persona que en 5 años pasó con hemodiálisis y hasta los 5 años falleció, que es más o menos la sobrevida que se trabaja en lo que es ese tratamiento. Ahora, 5 puntos claves para poder trabajar la parte emocional con las personas con diagnóstico de insuficiencia renal. Primero, conocimiento de la situación, que es lo que decíamos hace rato. La prevención, la información siempre va a ser prevención. Y si la persona sabe, conoce del tema, va a buscar más alternativas que le ayuden, ¿sí? Luego tenemos personas que en este desconocimiento de la situación le andan dando a sus familiares con insuficiencia renal, pues los polvitos, ¿no? Algo light por ahí de que pues va a mejorar y en lugar de ayudarle, pues lo está atrofiando, ¿no? Lo puede estar dañando. Pero pues esa es también la sensación del familiar de querer hacer algo por el amor de su vida que se le fue, ¿sí? O que se está complicando, no quiere ver con dolor o algo, entonces busca alternativas. Pero el punto está en que no busca la alternativa a lo mejor adecuada. Y la alternativa adecuada va a ir de la mano de la medicina, aquí, en este caso. Entonces, conocimiento de la situación. El segundo punto clave sería la aceptación del problema. O sea, sí tenemos este problema y tenemos que informarnos. Y como familia tenemos que participar.
activamente en el cuidado de mamá, en el cuidado de papá, en el cuidado del familiar que tengamos ahí con esta situación. Por eso decía aquí el punto número 3, participar activamente en su cuidado. Y el punto número 4, y que a lo mejor es de los más difíciles, es mantener una actitud positiva, ¿sí? Y este sí va casi que directamente para el paciente con insuficiencia renal. Tiene que adoptar una disciplina porque va a estar muy sobresaturado de información negativa por cómo se siente. Entonces tiene que hacer esos pequeños espacios de un respiro, de salir al patio, de tomar un poquito de sol, de poner alguna meditación, de tratar de relajarse, de recibir algún masaje, de recibir mensajes positivos. Hay muchos videos, por ejemplo, en YouTube, que pudiera estar escuchando una música relajada para que le ayude con todas las toxinas que está trabajando a nivel físico y a nivel emocional. Y luego tendríamos como punto número 5 la proyección de esta nueva riqueza interior hacia los que nos rodean. O sea, si la persona se va sintiendo mejor, va a mejorar todo el ambiente a su alrededor. Aquí nos dice que el 70% de los casos mejoran con hábitos de alimentación saludable, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante que las personas cuiden su dieta. Y vamos a ver un video por aquí. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser. ¿Te montas o qué? 2 pasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea y ayuda a bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día y lo que tienes que beber. Y dicen 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bueno, pues por ahí tenemos ese videito, ¿verdad? Que nos puede auxiliar, está por ahí en YouTube. Esto nada más para hacer conciencia, igual no son 8 vasos, cada quien tiene ahí como su medida de agua, ¿no? Pero es más o menos como lo recomendado, que pudiéramos trabajar en la parte de la prevención, de recordarle a las personas que tienen que tomar agua y cuidar sus riñones cuando están funcionando. Y por ejemplo, que 70% de los casos mejoran con hábitos de alimentación saludables en insuficiencia renal. Sí, es muy importante el tratamiento de la alimentación. Por eso mencionaba yo el caso de cuando llegan los familiares con barbacoa, ¿no? Cuando llegan la carnita asada, o sea, esas son cosas que no le ayudan a su familia con insuficiencia renal. Entonces, es como si toda la familia entrara en una educación alimentaria para apoyar a su familia. Y que, bueno, eso suele también ser de lo más difícil. Las dietas y medicinas funcionan y lo que se tiene que trabajar es disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de productos tales como chocolate, aguacate, plátano, alimentos y bebidas enlatadas. Esto como general, obviamente tienen que ir con su nutriólogo. Evitar carnes frías, salchichas, jamón, salami, tomar sus medicamentos. Hay que, si está prescrito antiácido, vitamina D, polivitaminas, medicamentos para la presión arterial, en caso de ser necesario, el hierro, eso es pues más o menos lo que se aconseja en lo que es la insuficiencia renal. Y pues bueno, en actitud positiva, nuestra felicidad depende no de lo que nos sucede, sino de la actitud que tenemos frente a ello. Por eso es que vemos a gente que teniendo todo para ser feliz es amargada, a personas con muchos problemas que son verdaderos propagadores de alegría. Napoleón decía, teniendo todo el poder, dinero, salud y reconocimiento, escribió que en toda su vida no había tenido 6 días seguidos de felicidad. Marilyn Monroe
con belleza, éxito y el mundo a sus pies, optó por el suicidio. Mientras que Helen Keller, ciega, sorda y muda, expresó qué bella es la vida. O sea, que aún con insuficiencia renal hay muchas posibilidades para tener calidad de vida, pero sí hay que trabajar en conjunto y de manera integral la parte física del cuerpo, como la parte emocional y como equipo médico de manera multidisciplinaria para ayudar a la familia que está pasando con insuficiencia renal. Sería muy importante también que nosotros empezáramos a ver al paciente renal no como uno, sino como un conjunto de individuos. O sea, toda la familia tendría que comprometerse en el tratamiento de su familia. ¿Okay? Bueno, pues hasta aquí sería todo por mi parte. No sé si hay algunas preguntas o... Muchísimas gracias, doctora. A continuación, las personas que gusten hacer sus preguntas a nuestra ponente del día de hoy lo pueden hacer encendiendo su micrófono o haciéndolas llegar a través de nuestro chat en Zoom o igualmente en nuestra página de UT Noticias, en nuestra transmisión completamente en vivo. UT Noticias Matamoros. Adelante, los micrófonos son de ustedes. Buen día, doctora. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, dígame. Una pregunta. ¿Maneja grupos de autoayuda? ¿Cómo se dice? Cada unidad de hemodiálisis está trabajando en conjunto. Para los grupos de autoayuda, lo que se les recomienda es que sean de una misma situación. O sea, por ejemplo, si son pacientes de hemodiálisis, que puedan hacer reuniones de los de hemodiálisis. Ahorita yo no estoy trabajando con ninguna institución, lo que manejo es consulta privada. Y cuando piden asesoría en este tipo de casos, manejo familias, pero en consulta privada. Está bien, gracias. Adelante, quien guste hacer sus preguntas o cuestionamientos lo pueden hacer encendiendo su micrófono. Muchísimas gracias. Yo no tengo preguntas, pero sí quiero felicitar a la doctora. Yo creo que, ¿qué le puedo decir que no le he dicho antes? Sus clases siempre me han gustado bastante. A mí la tanatología me agrada bastante. En lo personal, creo que ya se lo dije alguna vez. Me gustaría que muchos compañeros míos tuvieran este tipo de clases porque en realidad sí nos falta, incluyendo, yo sé que todavía me falta más, muchísimo. Nos falta este lado a enfermería que debemos de comprender, ser sensibles ante este tipo de situaciones. Que sí hay compañeros, pero siento que nos falta bastante todavía. Muchas gracias, doctora. Siempre, pues, me gustan mucho sus clases. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de finalizar con nuestra primera parte de este congreso, ¿alguien más que guste encender su micrófono para alguna duda, cuestionamiento o inclusive para alguna felicitación o comentario respecto a esta importante ponencia sobre los desafíos emocionales sobre el ácido base, sobre los desafíos emocionales en el diagnóstico de la pérdida de la función renal a cargo de la doctora Mayra Guadalupe Borjas García? Adelante, los pueden encender. Buenas tardes, maestra. La felicito mucho por su materia. Está muy interesante su clase. Me gusta mucho también tanatología, ya que me especializo más que nada en el cuidado geriátrico. Y para mí es muy importante ese tema porque puedo saber cómo puedo poder ayudar a los familiares, principalmente a los pacientes, cómo apoyarlos en un determinado caso. En cuestión de geriatría me ha servido bastante su clase. Muchas felicidades, maestra. Gracias. Aquí, si ustedes tienen Facebook, por ahí me encuentro en las redes sociales como tanatóloga Mayra Borjas. Así pónganle tanatóloga Mayra Borjas y por ahí subo algunos consejitos de vez en cuando. Muchas veces se piensa que la tanatología está muy pegada a la psicología, pero es multidisciplinaria. También está muy pegada al área médica por este tipo de casos. Y eso que ahorita no hablamos, por ejemplo, sobre situaciones de duelo o pérdidas, que serían como una parte más profunda todavía de la situación del enfermo o del familiar. Hablamos de manera general porque precisamente pues es un congreso en donde
vamos poniendo sobre la mesa algunas situaciones. Y aquí por eso me permití presentarles la investigación que hice hace algunos años en este tema y que esos fueron los resultados, ¿verdad? Precisamente estos consejos y todo eso sale de ahí, de estar trabajando con los grupos y que sabemos que hay todavía muchas lagunas en donde podemos ir a aportar para que sea una, pues, calidad de vida para las personas que están pasando por estas situaciones. Con permiso, mi nombre es Juan José García. Muchas gracias, doctora, muy buena exposición y me dio, pues, estoy poniendo atención, ¿verdad? Todo lo que se explica cada uno de los invitados, ¿verdad? Para nosotros. Y pues a mí en lo personal me agrada mucho escuchar estas pláticas y estos cursos porque pues voy empezando y estoy estudiando ahorita técnico en enfermería y me ayuda porque pues estoy trabajando también en un área donde te das cuenta de la situación y la realidad de lo que lleva a estas enfermedades y de los pacientes a entenderlos en una manera de cómo se sienten o por qué están pasando o uno no sabe emocionalmente en lo que ellos están, ¿verdad? Y así pues ya con estas pláticas uno concientiza y puede ayudar en cualquier momento, en cualquier situación, a cualquier paciente, darle pláticas, darles pues motivarlos en otras palabras, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted. Y sí, lo que yo siempre les digo es que la información es un tesoro, que no le quiten su dimensión. O sea, porque esto que ustedes están recibiendo no lo sabe cualquiera. Nada más chequen cuántos participantes tenemos aquí, o sea, son 56. 56 personas de 800,000 que vivimos en Matamoros, por ejemplo, o de millones de la República, se conectaron 56 que son los interesados en seguirse preparando, ¿no? Y bueno, pues entonces tampoco tenemos que ser tantos, pero sí tenemos que ser más eficientes en cuanto a los procesos, o sea, desde donde te toca, desde enfermería, desde trabajo social, desde familiar, o sea, desde donde te toca, la información es prevención. Muchas gracias, doctora, por estos importantes datos y esta conferencia de suma importancia para todas aquellas personas, como usted lo comenta, que están interesados en continuar aprendiendo más, sean o no sean en cuanto a estas especialidades que el día de hoy se han estado tocando. Agradecemos a la doctora Mayra Guadalupe Borjas García por esta importante ponencia y, por supuesto, a cada uno de los presentes. Nosotros continuaremos a partir de la